Bueno, muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a dar inicio a la conferencia de herencias con el doctor Guillermo Rodríguez, quien nos está acompañando. Entonces, doctor, le doy la palabra. Buenas noches, muchas gracias Raquel y muchas gracias a todos por estar acompañándonos hoy. El tema que habíamos visto que seguía en esa lista de temas que hemos escogido entre todos, pues es herencias. Y bueno, lo vamos a desarrollar como herencias y lo que es prosperidad en las charlas de hoy y el viernes. El día de hoy el profesor Ricardo tiene un compromiso familiar y no nos va a acompañar o de pronto entra más tardíamente, pero por ahora entiendo que no nos va a acompañar. Y el día miércoles vamos a tener una invitada que viene desde México, la doctora Evelyn Camus. Bueno, no me acuerdo bien el apellido, Evelyn, y ella va a darnos un tema de constelaciones organizacionales, es decir, la aplicación de los principios de las constelaciones a las empresas, a las organizaciones. Es un tema que yo no manejo mucho, que yo no he tocado mucho, y me pareció interesante que también ustedes conozcan algo de esa digamos, de esa faceta de las constelaciones. El tema de hoy, yo quiero empezar con el tema de las herencias, pero me gustaría que unas 3 o 4 personas me dijeran más bien cuáles son las preocupaciones, por qué ese tema salió en esa lista de temas pues a conversar, ¿no? Entonces quisiera más bien un poco como que la conversación empezara desde ustedes y nos contaran, sin mucho detalle, claro está, pero que nos contaran cuáles son las preocupaciones sobre el tema herencias. Y pues el que quiera, pues pida la palabra y por favor, Raquelita, le das la palabra para que lo podamos escuchar. Sí. Yo quiero preguntar. A ver, María de la O. Buenas noches a todos. La verdad, yo pues me inquieta mucho este tema porque, a ver, tengo una duda. Como se ha visto en el diplomado, a través de todas lo que hemos hablado, las personas heredan de sus padres. En el caso mío, yo siento que pues, estoy como en el limbo porque yo no los conocía a mis progenitores. Entonces veo que, y es mi inquietud, que siempre se habla que uno hereda es lo de sus padres y progenitores. Pero mire que yo me he dado cuenta que yo tengo muchas cosas de mis padres adoptivos. Pregunta, cuando tú estás hablando ahí de las herencias, ¿de qué herencias estás hablando? ¿Estás hablando de herencias pues de la riqueza de la familia no, o estás hablando de herencias pues emocionales o herencias? entiendo, a ver, voy a decir lo que yo entiendo por herencias, es que no necesariamente es la herencia es material, sino Sí. también lo que de pronto ustedes llaman lealtades, ¿sí? Entonces, miren que yo me he dado cuenta que por lo menos en ciertas actitudes, en ciertas cosas, yo pues estoy siendo leal, pero pues a mis padres adoptivos, porque por ejemplo, pienso que heredé
por decir algo, la generosidad de mi madre. Ok, listo, ya. ¿Ya? Ya, y gracias por el tema. Obviamente, uno es el producto de su propia experiencia y de su propia vida. Tú has recibido dos cosas, la vida. ¿De quién recibiste la vida? De mis padres. Ok, muy bien. Entonces, eso que recibiste de tus padres es una herencia y es con todo lo que esa vida tiene, ¿cierto? Desde lo físico, desde lo biológico, y muchas cosas que tú tienes, digamos, de comportamiento, de pensamiento, de emociones, también vienen de ellos, así creas que no, es impajaritable. Pero como tú has recibido de otros, por ejemplo, de quienes te cuidaron, de tus padres que te adoptaron, recibiste, ok, entonces también has recibido otras cosas que también son herencias y que también marcan tu forma de ser, ¿cierto? Que también determinan de alguna manera tu forma de ser. Digamos que entonces un niño adoptado tiene que devolver de alguna manera o tiene que agradecer a dos, a quienes le dieron la vida con todo lo que eso representa, más a quienes le han cuidado. ¿Sí? Entonces no tiene, digamos, ninguna contradicción realmente. Solo que la invitación es a mirarlos a todos tal como son y a mirarlos de pronto a los que más me duelen, porque en lo que más me duele y en lo que más digamos, me da miedo y rabia, eso me marca más incluso que los que me han hecho bien, o los que me han hecho bien, o los que creo que me han hecho bien. Entonces, la posibilidad de ser feliz es que tú veas a quienes te han cuidado, pero que siempre le des el lugar a quienes te dieron la vida y otro poconón de cosas que están ahí, de tus capacidades, de lo que has hecho, ¿sí? Porque esos logros que tienes también son gracias a lo que papá y mamá te dieron. Y entonces es muy fácil agradecerle en la vida a quienes yo siento que me han hecho bien, sí, muy bien, ¿cierto? Pero es que esa no es la clave de la tranquilidad y de la felicidad. La clave de la tranquilidad y la felicidad es darle lugar, ver y agradecer a quienes yo siento que me han hecho mal, a lo que me duele. Entonces, por eso es un caminito. Bueno, gracias, María. Bueno. Gracias, doctor. Ok. Siguiente, mira, dice aquí en el chat lo siguiente. Buenas noches. La preocupación es la relación entre herencias y lealtades en el sistema familiar. ¿Cómo evitar repetir la historia? Me gustaría que la persona nos dijera un poquito más, porque... Edith Ramírez se llama, no sé si Edith Ramírez tenga micrófono. Okay, sigue. Sí, señora. Bueno, sí, la preocupación es, por ejemplo, las herencias en relación a enfermedades, especialmente, ¿no? En relación con violencias. ¿Sí? ¿Cómo no repetir esa historia, ¿sí? De ser leal en eso, ¿cierto? Ser desleal a esa situación para no repetir la historia.
pues llamaríamos que es una herencia familiar. Muchas veces uno dice, no es que en mi familia todos mueren de infarto, ¿sí? ¿Cómo serles leal a eso y no seguir esa herencia familiar? Ok. Sí. Digamos que desde el punto de vista de la pertenencia, todos los que pertenecen a la familia somos, recordando lo que el ejercicio que hace Ricardo, yo, y mirando hacia atrás mi papá, mi mamá, y mirando atrás los abuelos, ¿sí? Y los bisabuelos, y toda la historia de ellos. Cuando hay enfermedades, yo insisto en que las enfermedades son un fenómeno complejo, porque las enfermedades son, algunas vienen hereditariamente, es decir, en la información genética, pero otras se heredan es de manera emocional. Es decir, lo que decías, Edith, si a mi abuelo le dio un infarto y luego a mi papá también sufrió el corazón, yo tengo básicamente un miedo. Ante la enfermedad, yo lo que tengo es un miedo que es heredado del abuelo, del papá, y ahora yo, así esté joven, yo siento que inconscientemente a mí también me puede dar eso, y es mi miedo. La forma en que se transmite esas enfermedades que no son tal vez hereditarias, y estoy hablando de, por ejemplo, de infartos, de hipertensión, que tiene factores hereditarios, pero otros no, de migrañas. Entonces, ¿cuál es la manera qué es lo que nos muestra la enfermedad? Entonces, esa enfermedad, es que el asunto ahí, como lo está nombrando Edith, es como si la herencia fuera algo inevitable, si fuera un destino. Cuando lo asumimos así, y es como culturalmente lo asumimos, pues sencillamente lo que nosotros hacemos es que convertir esa creencia en lo inevitable, esa creencia en lo hereditario, como algo inevitable, la convertimos en una realidad. Acordémonos de que la creencia que yo tengo acerca de cualquier cosa, pero acerca de la salud, esa creencia es una información que yo no me cuestiono, sino que la doy por verdadera. Lo importante de la creencia no es que la información sea verdadera o no sea verdadera, sino que si yo le doy el carácter de verdadera, esa creencia se convierte en un predictor del futuro, de lo que va a pasar. ¿Sí? Entonces, yo lo que estoy diciendo es más o menos, si mi abuelo se enfermó del corazón y mi papá se enfermó del corazón, entonces en esta familia todos nos enfermamos del corazón y yo termino enfermándome del corazón. ¿Cómo lo resolvería yo? Uno, cuestionando la creencia. ¿Será verdad que todos los de la familia se tienen que enfermar del corazón? Entonces yo voy a sufrir del corazón, mis hermanos van a sufrir del corazón, mis hijos van a sufrir del corazón. Cuestionémoslo, ¿no? Entonces uno esa cuestión la podría, por ejemplo, cuestionar con un médico y decirle al médico, oiga, doc, es que todos nos vamos a enfermar del corazón porque mi familia, mi papá, mi mamá. Entonces el médico puede que le diga que sí, pero un buen médico le diría, mire, más o menos el 10% de los hijos de personas con alteraciones del corazón se pueden enfermar del corazón.
¿sí? Pero si quiere decir 10% es 1 de cada 10. De modo que no todos los hijos se van a enfermar del corazón. O no todos los herederos, pues no todos los descendientes de eso se van a enfermar del corazón. Es decir, ahí hay un cuestionamiento, pero también hay una luz y hay una esperanza. Esa es una manera de cuestionarlo. Pero la otra es, ¿qué es lo que hace la enfermedad? Además de venir heredada, y lo que heredamos no es la enfermedad, lo que heredamos es el miedo a la enfermedad. ¿Sí? La predicción hacia la enfermedad. No heredamos la enfermedad, es más fácil que heredemos los miedos. Entonces, acordémonos que de otro lado la enfermedad nos muestra excluidos. Esa es la función de la enfermedad. ¿Sí? La enfermedad nos muestra cosas que no quiero ver, dolores que no quiero ver, miedos que no quiero ver, rabias que no quiero ver, culpas que no quiero ver, o que ni siquiera sé que existen. Pero si mi papá murió del corazón o mi abuelo murió del corazón, yo preguntaría, ¿y qué le hizo dar un infarto al corazón? ¿Sí? Hemos oído algo como que tenía tanta rabia que le dio un infarto, o le dio un susto y tenía tanto miedo que se infartó. Es más eso. Entonces, ¿cómo vemos? Volteamos a mirar a nuestros padres, a papá y a mamá, juntos, y más atrás de ellos vemos a los abuelos, y simplemente les decimos, ahora entendemos su miedo, ahora entendemos su rabia, ahora entendemos su dolor, pero con amor y con respeto dejamos esa historia con ustedes. Y yo les pido, con amor y con respeto, que me permitan hacerlo distinto, que me permitan no ser leal en la enfermedad. Pero es que hay que mirar con amor, tal como son papá y mamá y los abuelos y toda la familia. ¿Sí? Bueno, ese es otro tipo de herencia, pero ahí lo que me acabo de dar cuenta que dije, y vuelvo y lo digo, lo que heredamos en sí no es la enfermedad, lo que heredamos en sí son las emociones que están ancladas en la familia. Y esas emociones, recordemos, se presentan porque en los órdenes de la pertenencia hay excluidos. En el orden del lugar hay alguien que no está ocupando su lugar, o en el orden del equilibrio hay algo que no está equilibrado. Cuando eso no está equilibrado y no se ve, la emoción que se deriva de ese desequilibrio, de ese desorden o de esa exclusión, es lo que se hereda, es lo que pasa de una generación a la otra. Entonces la invitación desde este punto de vista es mirar a todos tal como son, mirar sus historias, mirar sus miedos, sus rabias, y mirar qué es lo que está desequilibrado, qué es lo que está excluido, qué es lo que está en desorden, y darle el lugar tal, el que es. Y eso tiene que ver con las herencias económicas también. Pero bueno, creo que por ahí hemos Hay dado preguntas. una respuesta a la de Ana Raquel, a la de Edith. Ok. Y entonces, Miriam Triana dice, ¿por qué las herencias generan conflicto entre hermanos? Gracias. Se despierta la ambición en algunos y cuando alguien se apropia de lo que le corresponde a otro, esto genera dolor
rabia y exclusión. Ok, estamos hablando de las, ahora digamos como de la herencia, de la parte material, de las herencias de las casas y todo eso, o los negocios, o el dinero. Sí, eso es lo que uno ve con las herencias, ¿no? Y realmente lo que preocupa en esa parte de las herencias es que precisamente hay muchas familias que se surgen conflictos o se agudizan conflictos que ya existían, ¿no? Entre los que sobreviven a, a quien deja la herencia, al papá o a la mamá. Entonces, el asunto es, ¿qué es la herencia? Y lo voy a decir aquí así. La herencia es el cuerpo de papá o el cuerpo de mamá. Es lo que nos queda después de que ellos se van. Es lo que nos queda material. Entonces es el cuerpo de papá o es el cuerpo de mamá, sobre lo cual estamos entre los que le sobrevivimos, sobre lo cual empezamos a discutir, ¿no? Es decir, como a que quién tiene más derecho a. Y entonces uno diría que, como en esa descripción que acabaron de hacer de las herencias, uno es que hay alguien que se cree con más derecho que los otros. Se llama desequilibrio. Hay alguien que le quita a otro su parte. Se llama exclusión. Hay alguien que se cree más grande que los otros. Se llama desorden. Es decir, en los órdenes del amor o en los órdenes del sistema, hay alteración de la pertenencia, del orden y del equilibrio. Y ahí es donde pues la familia se pierde, ¿no? Fíjate, Sí, sí, dile, tranquilo. fíjate que quiero complementar eso con la pregunta de Patricia porque creo que vas al punto. Okay. Y es que Patricia dice, voy a leer todo, pero el punto está al final. Porque algunas familias que se mantuvieron unidas al morir los abuelos o padres se separan y aún más se desconocen en el tema de herencia. Y entonces aquí viene, ¿es correcto ante los conflictos renunciar a una herencia? Muy bien, Patricia ya va volando. Primero, Sí. hay una creencia sobre las herencias, y la creencia es esta: la herencia es un derecho. Eso dicen los abogados. Eso dice la cultura. Desde el punto de vista de acá, la herencia no es un derecho. No hay ninguna herencia merecida. La herencia y los méritos son de quien los trabaja, de quien actúa para obtenerlos, así como las culpas y las responsabilidades también son de quienes hacen algo que deja una sensación, una emoción de culpa o de responsabilidad. Entonces, el asunto es que nosotros como hijos creemos que tenemos un derecho sobre lo que dejan papá y mamá.
Y eso no es cierto. No hay derechos. Empezando por ahí. Y el asunto con la herencia es que la herencia se convierte en una bendición o en una maldición para la familia, dependiendo muchas veces de cómo también es que digamos, esa riqueza material se logró. Si esa riqueza material se logró digamos, con un trabajo honrado, con un trabajo fuerte de la familia, del papá, de la mamá, la herencia se convierte en una bendición para los que siguen. Pero si por alguna razón alguien en mi familia, y no solamente mi papá o mi mamá, sino mis abuelos, o mis bisabuelos, o mis tatarabuelos, se apropiaron, robaron, mataron a alguien por quedarse con la herencia, toda la familia sigue, es decir, se creó un desequilibrio en la consecución de esa riqueza material. La familia lleva la carga y va a tener dificultades todos los descendientes van a tener dificultades. También cuando hay, digamos, tragedias en las familias, muertes trágicas, y se pierde una herencia, o sea, hubo un periodo de prosperidad, pero luego viene una tragedia, y una tragedia es una muerte de una persona muy joven, injustamente, que injustamente o desequilibradamente perdió la vida. Los herederos no se dan permiso, se sienten culpables de esa muerte y no se dan permiso de sostener esa riqueza creada, ¿sí? Entonces la van despilfarrando, y se les vuelve problema. Es decir, se vuelve, comillas, una maldición para la familia. Algunas de esas, digamos, cosas desequilibradas que ocurrieron, pues no las conocemos. Otras sí son conocidas. Otras son secretos de la familia. Entonces, si ninguna herencia es merecida y si ninguna herencia es un derecho, lo dice Bert Hellinger, así como dijo Patricia, tal vez es mejor renunciar a la herencia. Es más sano. ¿Cuál sería? Es que me conectó con la historia de mi padre. Lo único que tuvo el viejo es una casa aquí en Bogotá, en un barrio. Entonces, hijos sobrevivientes somos 5. Cuando mi madre murió, se hizo la repartición, digámoslo así. 50% quedó a nombre de mi padre y 50% a nombre de los hijos sobrevivientes, ¿sí? Pero mi papá siguió, pues, viviendo en la casa y todos nosotros seguíamos, no, ninguno hacía ninguna cosa, sino mi papá era el que vivía y mi papá disponía de la cosa. Cuando mi papá como que sintió que ya tenía que ir resolviendo ese asunto, él hizo una cosa que fue cargar a la hija más pequeña. ¿Por qué? La metió en un lío terrible porque él llegó y le traspasó todo su 50% a la hija más pequeña.
alguno de nosotros pudo haber interpretado que nos desheredó y que le dejó todo a la hija más pequeña. De alguna manera lo cargó, la cargó. Mi hermana, la menor, dijo, además que es la que menos tiene necesidades económicas, ella dijo, pero ¿por qué mi papá me carga con eso? O sea, yo no quiero ese lío. Sí, porque muchas veces las herencias se convierten en un lío para alguien de la familia. Y entonces, pues, nosotros lo que dijimos fue, pues si esa es una decisión de mi papá, pues esa es su decisión y él tendrá sus razones. Eso es de él, ¿sí? Y, y finalmente, hoy leyendo me encontré con algo que decía que cuando un hijo está mostrándonos o representa también a un excluido, ese hijo que representa también a un excluido recibe el doble en las herencias. Y se me vino la historia de mi hermana, porque mi hermana, la menor, se llama igual que una hermana que murió cuando tenía 1 año. O sea, mi hermana, la menor, representa a dos. Y de alguna manera mi papá lo que le hace es darle el doble o más a ella, a la menor. Pero bueno, finalmente mi padre muere y mi hermana lo que hizo fue, dijo, bueno, vendemos, y ella cedió su parte, porque ella no, digamos que tiene resuelto su asunto. Entonces ella dijo, miren, somos 5, no lo repartamos en 5, repartámoslo en los 4, que están allá en Colombia. Bueno, sí, ella renunció. O sea, ¿cómo resolvió el asunto de la carga que le dejó mi padre, poniéndola a ella como heredera única de su parte? Ella lo resolvió renunciando. ¿Sí? Y efectivamente ella renunció y dijo, no repartimos, vendemos la casa y no repartimos entre 5, sino entre 4, igual. O sea, se dio su par de partes iguales a todos. Yo le dije a mi hermana, eres muy generosa, muchas gracias. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Saben qué me dijeron? Me dijo, a mí no me agradezcan, porque agradezcanle a mi papá y a mi mamá. Y ese es el derecho. Agradezcanle a mi papá y a mi mamá, a mí no, porque eso lo dejaron fue ellos. Eso no los dio fue ellos, papá y mamá. Entonces, por Con ahí, eso, ajá, sí, ay, qué dime, pena. tranquila. Que es que con eso que tú estás diciendo, uno yo lo que escribió Sam Aragon, Sí, porque habla de cómo se corta que se deshereden a un miembro de la familia, entonces supongo ahí entiendo yo que lo desheredaron, pues porque posteriormente eso afecta a las nuevas generaciones con sus bienes inmuebles, ¿no? Con sí, su, claro, pues principalmente con su prosperidad. sí. Entonces, ¿cómo cortar eso ahí? Que no siga ese daño. Miremoslo entonces. Yo siempre vuelvo al marco de referencia, pertenencia, orden y equilibrio. Entonces les hago la pregunta, ¿quiénes pertenecen? Primero, ¿de quién es la herencia? ¿En orden? ¿Por orden? ¿De quién es la propiedad? ¿De quiénes son las riquezas que se heredan? ¿Lo poquito o lo mucho? De De los los hijos. papás. No, de los padres. Pero si se mueren, de los Pero si hijos. se mueren, no es un derecho de los hijos. Es más, en muchos países, por ejemplo, en Inglaterra no es de los hijos. Para que Es del quede de los hijos. gobierno. Exactamente, exactamente. Mm, En Inglaterra, el 50% de la propiedad pasa a manos del gobierno, ¿sí? Del Estado.
ya tienen o digamos que eso es una organización política o esto, pero no, pero fíjense que allá el cuento del derecho sobre lo que dejan los padres, que yo tengo derecho, eso es arrogancia. Yo tomo lo que dejan mis padres. A mí me dan, a mí me regalan. O sea, la herencia es un regalo más. Los padres nos dieron la vida y además nos regalan su esfuerzo, todo lo que hicieron, nos lo regalan a los hijos. Los hijos, todos son iguales. Ese es el orden. Todos los hijos son iguales. Y aquí, entonces, viene el cuento de cuando hay hijos de papá con otra pareja o de mamá con otra pareja, también son hijos y son iguales. Son iguales. Entonces, una herencia, si la queremos convertir en una bendición, debe ser repartida en partes iguales. Pero además de ser repartida, como es un regalo que yo recibo, el equilibrio a recibir es también a dar. Para que esa herencia sea una bendición para mí y para mis hijos, yo con esa herencia debo dar también. Debo encontrar una manera de agradecer ese regalo y darlo. Bueno. En ese caso, diría yo que si fui desheredada, por ejemplo, ¿sí? No es mi caso, pero por lo que entiendo que está diciendo ahí Sam Aragón, si fue desheredada la persona, realmente no tendría nada malo en su prosperidad. Sí, si fue desheredada, ¿es quién? ¿Quién dio, digamos, quién decidió desheredar? ¿Papá desheredó? ¿Mamá desheredó? Bueno, no sé. O fue yo. que se apropió de... ya ahí está Sam. Sí, sí, yo estoy aquí escuchando. Sí, o sea, los abuelos desheredan, digamos, mis bisabuelos le quitaron la herencia a mi abuelo. Y por lo tanto, mi papá y mis tíos no tuvieron esa herencia. Pero yo siento que sí está afectando a nuestra generación, sobre todo con los inmuebles. Digamos que hay mucho conflicto y pues yo no lo había analizado, sino ahora que, digamos que estaba en lo de constelaciones, he visto elementos comunes en las viviendas que digo, oiga, extraño esto, pero ya veo que es un común entre nosotros como hermanos. Ok, entonces mira, un bisabuelo desheredó al abuelo o un abuelo desheredó al papá. Bisabuelo le quitó la herencia a mi abuelo. O sea, eran varios hijos, pero sé que a él lo desheredaron. O sea, ahí se creó un desequilibrio. Miren la cuestión. En el sistema familiar, ese desheredar se creó un desequilibrio, ¿cierto? Porque tal vez a unos le dieron y a otros no. Sí. ¿Eso es equilibrio o desequilibrio? Desequilibrio. Ok. ¿Cómo queda esa persona que fue desheredada por alguna razón habría, pero digamos que no entremos hasta allá? ¿Cómo queda? ¿Cuál es la emoción de una persona desheredada? Yo creo que defraudado, ¿no? Más, no. ¿Más dolor? Defraudada es dolor, sí. Rabia. Dolor y rabia. Sí, rabia. Dolor y rabia. Entonces fue excluido, quedó en desequilibrio, dolor y rabia, y además fue puesto distinto de otros hermanos. Entonces imaginémonos que ese abuelo tiene dolor y rabia. ¿Qué es lo que le hereda él a su padre? Su dolor y su rabia.
Y su padre a los nietos, dolor y rabia. Esa sensación. Pero además, la Claro que yo familia... diría que más tristeza, o sea, yo la verdad, Sí, si me bueno, ponen a... pero sí. cualquiera de las dos, es que todas las emociones están enganchadas, Ah, ya, listo. ¿sí? Todas las emociones están enganchadas. O sea, mi dolor es tristeza y de alguna manera rabia. Como eso va pasando y esa rabia y ese dolor no resuelven el desequilibrio, porque seguimos pensando que fuimos injustamente tratados. Incluso miren en lo que estás diciendo. Ah, de alguna manera yo tengo rabia con el bisabuelo, ¿sí? Sí. Que no nos participó de su prosperidad, de su riqueza. Es decir, creemos que tenemos derecho, pero como la rabia no resuelve, como el dolor y la tristeza no resuelven, las personas se vuelven, por ejemplo, leales al abuelo. Si el abuelo no tuvo derecho por alguna razón o no le dieron su derecho Sí. a tener prosperidad, yo tampoco puedo ser próspero, dice el papá. Y yo tampoco puedo ser próspero, dicen los Del nieto. nietos. Y yo tampoco, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución? Tenemos rabia con el bisabuelo que nos dejó, que no nos dejó parte de su, decirle a él, abuelo, eso es tuyo. Y tú tenías derecho a hacer con tu riqueza lo que quisieras. Y yo te doy tu lugar porque de ti me viene lo más grande, es la vida. La herencia más grande y la más importante es estar vivo. La herencia más grande no es lo económico. La prosperidad se convierte en prosperidad si yo miro con respeto a esos abuelos. Y si yo miro con respeto sobre todo a las mujeres. La prosperidad me llegará si yo miro con respeto a los abuelos, pero sobre todo a las mujeres, entonces a mamá. Porque dice Hellinger, la herencia se acumula gracias a que hay un respeto de la mujer hacia su pareja, hacia su marido. ¿Sí? Es decir, de alguna manera, la riqueza realmente la hace que puede que el hombre trabaje, puede que el hombre sea el proveedor, pero quien organiza la cosa y quien da el lugar a que haya prosperidad es la mujer, como pareja y como mamá. Cuando las mujeres no se miran con respeto y tampoco miramos con respeto a ese abuelo que desheredó, sí, pero es que cuando el abuelo desheredó también había una abuela, entonces hay rabia con la abuela también, ¿sí? El abuelo desheredado seguramente miraba con rabia a su papá que no le dio, pero también a su mamá que tampoco hizo nada para que le dejaran. Es decir, la rabia es al sistema, es sistemática, es a todo. El dolor es con todo. La tristeza es con todo. Para poderla superar es yo te miro con respeto a mi bisabuelo y a la bisabuela. Y eso que pasó allá, ya pasó y era de ustedes. Y tenían todo el derecho de hacerlo, porque era lo de ellos, era el esfuerzo de ellos. Y yo me voy a dar permiso de ser próspero. Me voy a dar permiso de no continuar esa historia de carencia o esa historia de problemas económicos. Así como lo mismo con la enfermedad. Me voy a dar permiso para no ser leal y para ser próspero, pero necesito ver, voltearme y mirar a papá y a mamá, sobre todo a mamá, a los abuelos, sobre todo a las abuelas, a los bisabuelos, sobre todo a las bisabuelas,
y tomar de ellos la vida sin creerme que era un derecho. Cuando yo asumo esto más tranquilamente, la vida siempre me está ofreciendo cosas. Y si yo estoy pendiente de qué es lo que me ofrece la vida, en vez de estar pendiente de qué fue lo que me dejaron de dar, qué fue lo que me quitaron o lo que injustamente no me dieron, yo tomo lo que la vida me ofrece y me doy permiso para ser próspero. Ok, listo, muy bien. Ahora sí, quedó resuelta esa inquietud. Sí, Dice gracias. Ángela Galvis lo Sí, siguiente. En el sistema familiar de mi pareja, todos los hombres de esa familia se han separado de su primer matrimonio y luego continúan con el segundo matrimonio. Incluso las parejas de las mujeres vienen de una separación con mi esposo, perdón, de una separación con mi esposo. No queremos darle continuidad a esa lealtad. ¿Cuál es la frase de sanación que debe decir mi pareja para salirse de la fila? Gracias, profe. o sea, la historia es de desencuentros entre lo masculino y lo femenino en la historia de él y en la historia de Sí, ella, y en la historia de ella seguramente también. Bueno, eh, creo que, es decir, todo el proceso es cuando nosotros entendemos que el sistema no tolera las exclusiones, ni los desórdenes, ni los desequilibrios. Y eso no es resuelto, pasa de una generación a otra. ¿Sí? Entonces, cómo es que cómo es que se heredan? Ahí sí también herencias, hereda la forma de ser de las parejas. Recordemos, un, un desencuentro entre lo masculino y lo femenino genera un dolor, un miedo, una rabia. Digamos, otra vez, volvamos a los bisabuelos. El abuelo era maltratador, el bisabuelo era maltratador y la abuela era sumisa. Y se separaron. Y la abuela fue abandonada. Lo que va a pasar es que en la bisabuela hay un dolor y una rabia y un miedo. Y eso, con ese dolor y ese miedo y esa rabia, es que cría a sus hijos. Si esa abuela llegara a tener una segunda pareja, esa abuela le cobra a su segunda pareja. Pero cuando yo, que crezco en esa historia de la abuela y de mi mamá, con dolores y con rabias, yo voy a llegar con desconfianza a la vida de pareja. Entonces, ni me voy a permitir dar a mi pareja, porque voy a tener desconfianza, ni me voy a permitir recibir de mi pareja. Si no me permito dar y voy con ese dolorcito allá escondido, claro, ese dolorcito está escondido, ¿no? En el enamoramiento no se ve, en el enamoramiento todo es dicha y felicidad, pero mi dolorcito y mi desconfianza hacia la pareja y hacia la relación de pareja está ahí debajo. Siempre tendré el miedito, siempre tendré la rabiecita, la desconfianza, siempre tendré el dolor. Entonces yo ese dolor y miedo que me viene desde mi papá y mi mamá, desde su relación hoy, desde los abuelos y desde más atrás, yo se lo cobro. Yo no entro. Imagínense, yo voy a estar tranquilo
con mi pareja viendo cómo le fue a mi mamá y a mi papá? ¿Cuál es en el fondo el miedo que tengo? La creencia que tengo. Ah, no, es que las parejas son así, las parejas tienen que tener, en las relaciones de pareja son difíciles. Entonces yo esa creencia que tengo la convierto en realidad en mi pareja también. Y me dispongo y le cobro. Y ese es el mecanismo como repetimos las historias. ¿Cómo es el mecanismo entonces para no seguirlo? Y desde la visión sistémica volvemos a mirar hacia atrás. Volvemos a mirar a papá y a mamá. Y entonces uno puede entender que mamá y papá hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Que mamá y papá también tuvieron dificultades. Cuando uno mira entonces y entiende, por ejemplo, el dolor y la tristeza y las rabias de mamá, o la soledad de papá, o la agresión de papá, o el maltrato de papá, pero uno dice, los tomo tal como son. Porque lo más importante que ustedes dos me dieron no fue el dolor, no fue la rabia, no fue el maltrato. Lo más importante que ellos nos dieron fue la vida. Y yo, si los miro con respeto y dejo con ellos su historia, y les digo, papá y mamá, eso es de ustedes, no es mío. Y permítanme, denme permiso para hacerlo distinto. Denme permiso para tener una relación de pareja tranquila. Entonces, cuando yo pido el permiso y además me doy permiso para hacerlo distinto, ahí cambio eso que parecía un destino. ¿Sí? Es muy importante esto que yo digo de pedir el permiso porque inconscientemente el sistema, si yo empiezo a hacerlo distinto, el sistema me puede cobrar con culpa. Es decir, me siento culpable de no hacerlo igual. ¿Sí? Si yo soy absolutamente leal, yo con mi pareja me porto de X o Y manera, le digo, ah, no, es que así era en mi casa. ¿Sí? O sea, soy leal a. Si yo me paro en la rabia con mi papá y mi mamá por cómo eran entre ellos dos, esa es la garantía de que yo voy a repetir con mi pareja como eran ellos dos. El único punto donde donde yo me puedo parar y cambiar es mirar con buenos ojos, tomar a ellos, a los papás, tal y como fueron, y quitarme del dolor, de la rabia y de la culpa. Mirar con buenos ojos. Cuando yo los miro a ellos con buenos ojos, me miro a mí con buenos ojos y empiezo a mirar a mi pareja con buenos ojos. Y eso cambia totalmente el destino. Ahí, eso que parecía un destino, cambia. Bueno. Listo, chévere. Esa respuesta que tú diste resuelve varias preguntas, pero no me quiero saltar sin que Bárbara Lucía, que dijo que quería preguntar, pues pregunte antes de que yo me salte algunas. Ok. Entonces no sé si... Buenas noches para todos. Sí tengo una pregunta. A ver, Guillermo. Los dos abuelos, por parte de mamá, el abuelo quiso dejarle herencia a sus dos hijos y la abuela no quiso que les diera nada, no recibió ni la herencia, ni ganado, ni nada. Y tampoco permitió que a sus dos hijos les pusiera el apellido del abuelo.
decir, lo excluyó totalmente en todo y a los hijos les negó esos derechos, o bueno, esos regalos, como ha aclarado ahorita. Eso fue por parte de mamá. Por parte de papá se repitió una historia algo similar, eh, como las familias son parecidas, ¿no? Eh, tuvieron a papá, solo fue el único hijo, y el abuelo se fue a Barranquilla, pero le escribía cartas a la abuela diciéndole que ya iba a ir por ella, que le respondiera, pero a la abuela le escondían las cartas y nunca ella las vino a encontrar después de los años. Entonces, tanto de parte de mamá como de papá, los dos abuelos fueron excluidos y después de los años, mamá, eh, pues tenía, considero, ¿no? Pues legalmente, viéndolo desde el punto de vista legal, tenía tantos derechos como el otro hijo de la abuela a las herencias, y el hijo prácticamente hizo que le heredaran todo a él. Al final, cuando la abuela estaba muy enferma, entonces mamá quedó sin herencias. Sin embargo, pues mamá fue una persona que se vino a Bogotá desde muy No, no, niña. para. Ajá, Yo en la primera parte, yo lo en que la entendí primera es, parte. la primera dice que la abuela no permitió que el papá le dejara a sus hijos. Nada, ni el apellido. O sea, ¿qué tenía la abuela? Soberbia, ¿no? Siento yo que Soberbia, rabia, mucho dolor y mucha rabia. Listo, ya. Es que cuando digamos, eso no es gratis. Más o ajá, menos lo que le está diciendo esa abuela a ese abuelo es: tú no mereces estos hijos. De modo que el abuelo también seguramente no fue, digamos, no fue la mejor pareja ni el mejor papá, uno seguramente. no sabe. Y Entonces, pues como, pero como era, ¿qué explica la rabia que tenga una mujer con un hombre? Pues no es por lo bueno que le fue con él, ¿cierto? ¿O sí? ajá, Si a ti te tratan bien, si a ti te va, ¿tú tienes rabia con el hombre? No, no, pues no. no. Ok, sí, sí, eso es fácil. Eso no hay que pensarlo mucho ni saber mucha historia. El asunto es, mi rabia excluye a un hombre y eso excluye, o sea, al excluir a ese hombre, excluyo lo que ese hombre tenga, entonces su riqueza, todo eso, ya, listo. Eso fue una decisión de la abuela, ¿sí? Pero el lío es si el hijo también tiene rabia, digamos, con esa mamá y con ese papá. O sea, se carga. Es que el asunto es que los hijos se cargan con cosas que no le corresponden, ¿sí? Nos heredamos las emociones, la tristeza, la rabia, el miedo. Entonces, mire, así como decimos, la herencia no es un derecho, bueno, listo, no había nada que hacer. Lo que esos niños sí tenían era derecho a tener papá, y esa mamá no les dejó tener papá. Entonces, es una historia de carencia de papá, y entonces la carencia de papá es también la carencia de lo material, ¿no? Y de alguna manera se crea de ahí, seguramente de mucho más atrás, una historia de carencias. Y en la otra, no entendí bien, el hijo le quita a la mamá lo suyo. Ponle el micrófono. Pon el micrófono. Ya. La familia de la abuela no le permite recibir las cartas que le enviaba el abuelo
y por supuesto esto generó una separación y el abuelo al no recibir las respuestas de ella, no Sí, se vino por ella. ok, ya. Pero después tú decías algo como que el hijo se apropió de lo de la abuela. El, eso es con relación a mamá. El hermano de mamá, después, cuando la abuela estaba ya muy viejita, muy enferma, hizo que le firmaran la herencia a él, A a él. O nombre sea, él le robó de a la mamá. hermana, le robó a Exacto. la hermana, digamos, le robó, no, se quedó con la herencia. Ok, ese, cuando hay que entender eso, con las herencias y con las herencias pasa eso. Los hijos sienten que papá o mamá les quedaron debiendo algo y cuando ellos se mueren, en la herencia ven la oportunidad de resarcir eso que ellos dicen que les quedaron debiendo. Por eso se quedan con, tratan de quedarse con la mayor parte y tratan de desconocer si hay otros herederos, otros hermanos, a quitarle porque ellos siguen peleando lo que papá no me dio o lo que mamá no me dio. Es bien importante porque ahí es donde se forman estas cosas donde los hermanos no se ven como iguales, sino porque sienten que o papá y mamá no les dieron, porque por ejemplo piensan que papá y mamá tenían un hijo preferido, entonces me quedaron debiendo a mí, entonces yo tengo derecho a más herencia, ¿sí? O sienten que papá y mamá me quedaron debiendo otra cosa, cuando yo cuido a los viejos, ¿no? Una cosa, los cuidados a papá y a mamá nunca les podemos devolver lo que ellos nos dieron. Nunca, nunca les podremos devolver la vida y todo lo que nosotros tenemos, porque es que no es solo la vida, es lo que nosotros somos. Es decir, por quién crecimos, por quién llegamos a tener a una escuela, a un colegio, a una universidad, lo que sea que tengamos, porque ellos estuvieron ahí. Si nosotros de alguna manera sentimos que nos deben o que cuando ya están viejitos, nuestra obligación en cierta forma es devolver, como no les podemos devolver la vida, solamente les podemos devolver en cuidados, pero los cuidados de los viejos son de todos los hijos en condiciones de igualdad. No es que, no es que usted como no se casó, entonces usted se hace cargo de, no es que usted como no, los cuidados de los viejos deben ser por iguales. Pero cuando un hijo se lo recarga, una hija se lo recarga con el cuidado de los viejos, esa hija siente que tendría más derecho a la herencia. La, Gracias, Guillermo. la cuestión es, la herencia es para todos por igual, porque como hermanos todos somos iguales. Bueno, Muy Raquelita, bien, gracias. Muchas gracias. ¿está bien? Bueno, ¿Está haciendo claro como sí, la... Ujú. Sí, Guillermo, sí. Hay Bueno, cosas que sí, pero te agradezco mucho. bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa, Raquelita? mi- mira, por acá hay alguien que dice que si es las emociones las que hacen que se herede, eh, pues me, se pregunta por qué solamente se hereda entonces lo, por ejemplo, el corazón, ¿sí? Y no se hereda también lo del dolor de estómago o también lo otro, sino se hereda solo un solo dolor. Ah, no, 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 no. Como hablando de la relación entre las enfermedades, no, todas. No, no, cuando tú hablabas de las emociones, que Ujú. decías que, por ejemplo, las lealtades, más que, pues Sí, yo entiendo que cuando uno hereda
enfermedades del corazón y esas cosas, es más lealtad que herencia, ¿no? ¿O no? O sea, es que ¿O depende? no, eso es más complejo la cosa, ¿no? Es de todo, ¿sí? Y heredamos, ahora, en ese punto de esas herencias también heredamos todas las cosas buenas que hacen que seamos lo que somos. Es decir, Raquelita no es una dura aquí en el computador. Ya hoy nos dijo de dónde viene esa fortaleza, ¿cierto? Y Sí, Raquelita no trabaja en el Sena gratis, ¿me entiende? ajá, sí, Esa es una herencia que tú recibiste, ¿me entiende? sí, ¿Sí? Incluso física, en algunas empresas antes, cuando había ese cuento de la estabilidad laboral, pasaba, de hecho pasa todavía, me acabo de acordar de un familiar, que el papá trabajó en una empresa y cuando él se murió, al hijo le dan el trabajo y le dan el cargo sí, como que heredan el cargo y la cosa. Es decir, claro, heredó todo completo. miramos herencias en todos los sentidos, claro. Lo que pasa es que aquí nadie está preguntando por por las herencias de las cuales está tranquilo, ¿sí? Porque ni siquiera las ve, Claro, ¿sí? Es decir, si alguien es músico, uno tiene que mirar atrás quién era el músico, ¿no? Y eso fue una herencia, pero por eso nadie está preocupado, ¿sí? claro. Especifícanos una cosa. Aquí hay un comentario que dice, por ejemplo, todas las mujeres de la familia han quedado viudas. Ok, ¿Eso lo tomaríamos como una herencia o como una lealtad si yo también quedo viuda? como un miedo. Para ella es un miedo. Para la Ah, persona que ok. pregunta, la pregunta sale porque tiene un miedo a que esa historia se repita, ¿sí? Lo que heredó fue el miedo. Ok. Entonces, la solución es mirar a todas las mujeres que han quedado viudas en la familia y mirar su dolor. ¿Cómo Comprender, rompería uno? espérate. Eh, hay que mirar a las mujeres y comprender ese dolor que esas mujeres tienen y ese miedo que tienen. Y ahora comprender mi propio miedo y decir a las mujeres, ahora las veo, ahora veo su dolor, ahora veo su tristeza, pero con amor y con respeto les pido que me den permiso de no repetir esta historia. Ah, ok. O sea, necesitamos la bendición de ellas, de esas mujeres, y necesitamos la bendición de los hombres muertos para que esta historia no se repita. Entonces yo Ok. me libero de mi miedo. Ok. Henry quiere hacer una intervención. Sí, bueno, Henry, Sí, aló, ¿me escuchan? sí, Eh, bueno, tenía que ver, hoy aprendí algo con respecto a la herencia, pero la reflexión que me deja es que la herencia en sí puede ser kármica como puede ser dharma también. Y depende de cómo, tú lo dijiste, depende de cómo llegó a uno. Si yo no tengo derecho a ella, pero mis padres de alguna manera han hecho un trabajo y yo puedo heredar, que no lo espera uno, pero que lo puede uno recibir. Y si yo hago algo bueno con ello, también ahí estaría siendo un dharma, estaría haciendo algo bueno con eso que una yo bendición. uh-huh. Se convierte en una bendición, sí. Se convierte en una bendición, pero puede ser también un karma. Claro, a ver, miren historias. Imagínense, por ejemplo, una herencia de una riqueza, de una prosperidad lograda ilegalmente o a costa de la vida de alguien o de muchas personas.
¿será que esos hijos que reciben esa herencia la pueden vivir tranquilamente? ¿O será que también se convierten en una situación de, como en una maldición? De hecho, me han llegado casos acá en donde han habido ciclos de, digamos, de prosperidad y de carencia, de prosperidad y de carencia, pero cuando uno mira los ciclos de la prosperidad, están basados en un desequilibrio, o en una, digamos, en muertes, en asesinatos o en cosas así, y luego todas las siguientes generaciones repiten prosperidad, carencia, ¿sí? Porque están heredando lo que tú dices, un karma, una maldición. Bueno, ya son las 9:21 y creo que, a ver, ¿qué más Pues tengo? yo Sí, pensaba que cerráramos con esa, pues sí, porque las otras son bastante densas, pero no sé si quieres, damos la siguiente, que es de Jimena Poveda. bueno, a ver. Sí, hagamos una más y ¿Qué? ya cerramos y de todas maneras en la temática y la temática de prosperidad, que es la misma, más o menos la misma, digamos que sigue el viernes y estaremos con Ricardo, que también nos puede aportar desde su experiencia, ¿no? Ok, listo, mira, dice aquí Oh, Jimena, ¿y qué pasa cuando el bisabuelo esconde su dinero y otro lo encuentra después de muerto? Porque venden una parte de la propiedad y el que se encuentra le dice al cura y este le dice que le dé 50% de lo que se encontró y la otra parte la tome él, aunque esa persona sabe que dejó niños pequeños y que ese dinero le pertenecía. ahí hay un desequilibrio, ¿cierto? Y hay una, un quedarse con el esfuerzo de otro. Además, bueno, habría que mirar al bisabuelo que escondió. Y ahí tiene que ver algo como con la avaricia. Y la avaricia es como que me falta vida, como que siento que me voy a morir y tengo que quedarme quedarme con algo de la vida. Pero pues ahí hay un despojo, ¿no? Un quitar a otros. Los descendientes del despojado pueden tener dos cosas. Uno, ser leales a ese despojado y entonces no darse permiso de ser prósperos. Entonces empieza una historia de carencia. O pueden quedarse con la rabia del despojado y entonces hacer lo mismo que le hicieron al abuelo, despojar a otros. ¿Sí? O puede también que miren tranquilamente eso y al fin y al cabo decir, bueno, eso fue del abuelo, por alguna razón él lo perdió, pero no fuimos nosotros los que perdimos, fue el abuelo, el bisabuelo. No somos nosotros los que perdimos, porque eso fue su esfuerzo, era su derecho a hacer lo que quisiera, ¿sí? Y me bajo de la rabia del abuelito, del bisabuelo que escondió la riqueza en vez de dejárnosla a nosotros. Era el bisabuelo y ya. Cuando yo más bien agradezco y tomo tranquilamente lo que me llega, bueno o no tan bueno, me doy el permiso para, para ser próspero. Yo ¿Sí? quería, porque supongo entonces, o quiero intentar mirar a ver si comprendo lo que has dicho durante toda esta hora y media, y es si un papá en vida decide repartir lo que tiene, como es él y es su Muy bien, decisión,
Muy Ahí no hay bien, nada que hacer, o sea, no hay problema, hay que recibir ese regalo, muchas gracias, con amor, cariño y claro. ya. Muy bien, muy bien. Es que esa es la otra parte, es decir, ¿cómo voy a hacer yo? Los padres hacen su trabajo, su esfuerzo, su riqueza, digamos, sus logros materiales, económicos. Pero como padres, y nosotros seguramente muchos estamos en esa posición de padres, como padres, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Una bendición o una maldición? Esa es la pregunta. Yo como padre, ¿qué quiero dejarle? Si es que quiero. Miren, yo tengo el derecho como padre, primero, de si me da la gana comerme todo y vender todo y gastármelo, irme y viajarme y de todo, tengo todo el derecho. ¿Sí? Eh, porque yo ya a los hijos le di lo más grande, yo ya les cumplí, yo ya los cuidé y yo no tengo ninguna obligación, ni los hijos tienen por qué estar esperando que yo les siga dando más como padre. Pero digamos que nosotros en nuestra cultura siempre estamos pensando en el amor y en cómo, qué le vamos a dejar. Pues la recomendación es repartamos o hagamos un testamento en vida, recordando que los hijos son iguales todos. No hay, no hay unos con más o con menos derechos. Como hijos son iguales. Segundo, que hay otras personas que de alguna manera tal vez yo quisiera dejarles algo de lo que yo he logrado porque me acompañaron, me asistieron, me hicieron, a los cuales yo tengo un agradecimiento. Yo puedo hacerlo también, yo puedo repartir. No repartir en vida, si lo quieren hacer así, puede ser, pero sí dejar escrito eso. Cuando yo dejo mi voluntad en un testamento escrito, les evito muchos problemas a los hijos, muchas discusiones, ¿sí? Y tal vez uno sí debería, con todo esto que estamos aprendiendo, además nosotros no sabemos si hoy nos acostamos y mañana nos levantamos. De modo que una invitación es como a mirar qué estamos haciendo nosotros para que todas estas preocupaciones sobre estas herencias, hablando de las herencias materiales, no dejar esas, esas cosas ahí sin definir, ¿no? Y no dejar que después los abogados, la ley y todo eso pongan sus puntos de vista. El Y equilibrio problematizan la situación. problematizan, sí, claro. Los padres tienen derecho a escribir sus voluntades, ¿cierto? En el equilibrio y en el amor a todo. En el amor a todo tal como es. Lo otro es que un heredero puede hacer su voluntad. Por ejemplo, lo que les contaba sobre mi hermana. Mi hermana, ella recibió el 50% de la casita, que era la de mi papá, la recibió completa, más lo que le quedaba de la partecita de mamá. Y ella decidió, dijo, yo tengo la voluntad de que eso quede entre ustedes y no conmigo. Yo no necesito. ¿Sí? Y no era por soberbia. Era porque realmente ella ya ha hecho su propio camino y tiene su estabilidad y todo eso. Eso también es un derecho del heredero, ¿no? De hacer su voluntad. Es decir, si yo recibo y quiero donarlo a una obra de caridad, listo, ese es mi asunto ya. Pero sí es interesante como mirar eso,
no dejar esos conflictos, ¿no? Esas fuentes de conflicto, sino más bien esa fuente de amor. Una herencia que queda así es una bendición para la gente, para el heredero y para sus descendientes. Claro que sí. Entonces nos despedimos con esto. Sí. Y les damos las gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias. A ti por contestarnos todas las preguntas y las que quedan, ya sabemos que el viernes iniciamos por algunas, las agrupamos para que sea como tratar lo mismo y empezamos con eso el viernes. Seguimos con Muchas prosperidad, gracias. sí, con prosperidad. Gracias, Guille. Bueno.